Ya, entonces vamos a comenzar, les había dicho, con contenido nuevo. Este contenido es el teorema de Pitágoras. Y ahí el objetivo general de lo que vamos a trabajar es explicar de manera concreta, pictórica y simbólica la validez de este teorema. Lo vamos a aplicar en resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana y de forma manual, porque por ahora no podemos trabajar con el software educativo en la sala de computación. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a dar comienzo con un nuevo eje dentro de la matemática. Esto nos va a servir para poder resolver problemas geométricos y de la vida cotidiana aplicando este teorema. Y nos referimos, ¿cierto?, a la geometría. Vamos a comenzar con el eje de geometría. Primero, ¿cómo vamos a trabajar el contenido que vamos a ver ahora? La primera clase, que es la que estamos viendo ahora, vamos a presentar el nuevo eje que vamos a trabajar y un poquito del contenido, y vamos a explicar el trabajo interdisciplinario que se va a realizar. En la segunda clase vamos a conocer la validez del teorema de Pitágoras. En la clase 3 vamos a aprender a calcular la medida de los lados de triángulos, ya con el teorema de Pitágoras. Y en la clase 4 vamos a aplicar esto a la resolución de problemas. Esa va a ser la estructura de este contenido. Historia del teorema de Pitágoras. Un poquito de historia. ¿Ya? El teorema de Pitágoras fue comprobado en el siglo VI a.C., ya por el filósofo y matemático griego Pitágoras, pero se dice que pudo haber sido comprobado antes de que existiera Pitágoras realmente, pero puede haber sido demostrado de otra forma con otro nombre. ¿Ya? Un ejemplo, y es como un dato curioso, la pirámide de Kefren fue construida en el siglo XVI a.C. y fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el triángulo sagrado egipcio, ya que las proporciones son 3, 4 y 5. Esto, si ustedes, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante cuando vean cómo se aplica el teorema de Pitágoras, se van a dar cuenta que los egipcios y su triángulo sagrado están totalmente relacionados con el teorema de Pitágoras, y esto ocurrió muchos años antes de que Pitágoras comprobara la existencia de este teorema. ¿Ya? Eso es solo un dato histórico. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. Primero, las partes del triángulo rectángulo, considerando o que se van a considerar para el teorema de Pitágoras, ya ustedes pueden observar en el triángulo rectángulo que tenemos, ¿cierto?, la parte que es más extensa o más de una longitud más larga se llama hipotenusa. Ya esta está de forma, ¿cómo lo puedo decir?, contraria al ángulo de 90 grados que se forma acá, ¿ya? Al frente. Al frente, eso. Está al frente, gracias, Miss. ¿Ya? La hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados que se forma en un triángulo rectángulo. Y los otros dos lados se llaman catetos. ¿Ya? Esos son los nombres que se utilizan. Tenemos un cateto, dos catetos y el lado, ¿cierto?, más de la longitud más larga que se encuentra en el triángulo y que está frente al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo se cumple un teorema que establece que el cuadrado de la medida de la hipotenusa, que era el que vimos, ¿cierto?, que el que tenía mayor longitud, el cuadrado, o sea, que este esté elevado al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Ahí pueden ver un ejemplo. Ya, como ven, este de color azul está frente a el ángulo de 90 grados, por lo tanto sería mi hipotenusa, que aquí está representado con la letra C. ¿Ya? Quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual, y acá tenemos un cateto, y acá tenemos otro cateto, designados como A y B, a la suma de los catetos elevados, ¿cierto?, a 2. ¿Ya? Es solo una explicación, chiquillos, porque lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Esto es una presentación de lo que vamos a trabajar. Voy a revisar el chat, creo que solo están diciendo los nombres. Sí. Sí, solo asistencia, Nico. Ya, voy a continuar. Ahora,
vamos a hablar acerca del trabajo interdisciplinario que se va a realizar entre Nico, tecnología. Dígame. Cristóbal dice, disculpa por interrumpir, dice, Sí, no hay profe, problema. ¿por dónde no, no, Cristóbal dice, Profe, ¿por profe, dónde no, suben las no, guías? ¿Por el modo? no, Sí. Vicente, Miss, ¿lo podría repetir? Ah, ya, lo repito. Ok, vuelvo atrás. Eso. Ya. Lo voy a repetir al costado con otro color de lápiz. Ya, rojo. Lo que dice el teorema de Pitágoras es que todo triángulo rectángulo cumple, ¿cierto?, con el teorema. ¿Y el teorema en qué se basa? Me dice que la hipotenusa, que es el lado que nosotros dijimos, que está acá, que está frente a nuestro ángulo de 90 grados y que además es el que tiene mayor longitud, se llama hipotenusa y acá está con el nombre de C. Si gustan, para que no se confundan, yo pongo acá, ya voy a dejar como hip para la hipotenusa. Ya, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual, acá dice, a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos? Los otros dos lados del triángulo. Ya, acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Entonces, si yo elevo cada uno de los catetos al cuadrado, voy a obtener el mismo resultado. Les voy a dar un ejemplo, pero esto lo íbamos a ver más adelante. Si recuerdan al comienzo, había el triángulo egipcio, decía 3, 4 y 5, la regla de 3, 4 y 5. Si nosotros consideramos esa información, el 5, que es la de mayor longitud, vendría siendo la hipotenusa. Entonces sería 5 al cuadrado más, y teníamos 4 al cuadrado, o sea, perdón, igual a 4 al cuadrado y a 3 al cuadrado. Si nosotros realizamos este cálculo, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? Y 3 al cuadrado es 9. Si yo sumo 16 más 9, ¿cuál es mi resultado, chiquillo? Si yo sumo 16 más 9, Alonso me dice 25, César, Benja, Franco, Vicente, Eduardo. Y si se dan cuenta, el triángulo egipcio sagrado cumple con el teorema de Pitágoras, que dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la medida de los catetos al cuadrado. Y aquí lo vieron con un ejemplo numérico. ¿Ya? No sé si ahora sí, que me había pedido que lo repitiera. Quizás con el ejemplo quedó más clarito. Sí. Sí, Ok. dijera. Ya, voy a continuar entonces. Ahora yo les iba a hablar acerca del trabajo interdisciplinario que se va a realizar en tecnología y matemática. ¿Ya? Este trabajo es la creación de un labbook con el teorema de Pitágoras. ¿Esto cómo va a ser? Durante las clases de matemática, que son las nuestras, nosotros vamos a ir conociendo el teorema de Pitágoras, vamos a descubrir la validez, ¿cierto? Las partes que lo conforman y vamos a aprender a utilizarlo y aplicarlo. En tecnología, ustedes van a ir preparando un bosquejo, una planificación y finalmente la construcción de un labbook, ¿ya? Y eso, el labbook tiene que estar creado con la materia que nosotros vamos a ir viendo en matemática, ¿ya? Estoy viendo que hay algunas dudas. Sí. Alonso me pregunta a mí cómo sacaron esos números. Los números que yo utilicé de ejemplo, porque era un ejemplo, son los mismos números que yo mencioné cuando hablé de la pirámide que se construyó ocupando el triángulo sagrado egipcio, que era de números 3, 4 y 5. Ocupé esos números de ejemplo, solo eso, para demostrarles que se cumplía el teorema de Pitágoras. Ya, pero es un ejemplo. El labbook, les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Pero esto va a ser el trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Vamos a hacer amiguis en este momento entre matemática y tecnología. En matemática vamos a ir viendo la materia y en tecnología ustedes van a construir el labbook con esa materia. ¿Ya? Yo les voy a mostrar acá Ellos un trabajaron ejemplo. Labbook en séptimo Sí, yo sé que trabajaron labbook, pero como para los que se recuerden. conozco y que ellos se resetean, ya los conozco a todos, Ah, ya. eh, les traje un ejemplo. Ya, Bueno. este ejemplo que ustedes ven aquí fue creado por MUA en la universidad. Es un labbook matemático
está enfocado a las ecuaciones, ¿ya? Y les voy a mostrar como ejemplo para que entiendan más o menos cómo se construye, ¿ya? Este Labbook es de ecuaciones y si se dan cuenta está doblado, ya es una cartulina grande y está doblada en 3 partes. ¿Ya? En la primera parte, en la primera pestaña, nosotros pusimos antes de comenzar recuerda qué. ¿Y qué hay dentro de esas pestañas? Son información como básica de las ecuaciones, las propiedades, ejemplos de cómo se resuelven, un paso a paso de cómo resolver, ¿ya? Ustedes ahí tienen que tratar de hacer explotar su imaginación y la creatividad para que puedan crear uno bien bonito. Después de eso, en la parte del centro, ¿ya? Nosotros colocamos actividades para poder resolver. ¿Ya? Son ejercicios dentro de sobres bonitos, ejercicios para resolver. Y en la otra pestaña, porque estaba dividida en 3, finalmente aplica lo aprendido. Y se pusieron ejercicios donde hay un crucigrama, acá hay que resolver estos problemas que aparecían escritos acá, había que plantearlos acá, está plastificado, entonces se puede rayar con plumón. Y aquí tenían que crear problemas con las ecuaciones que se les planteaban, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la creación del Labbook, chiquillos? La Miss de Tecnología les debe haber explicado que generalmente los trabajos de tecnología están enfocados a una solución a un problema. Los Labbooks que ustedes construyan pueden servir, por ejemplo, para cuando los alumnos de séptimo de este año pasen a octavo y les toque ver teorema de Pitágoras, podrían precisamente observar sus Labbooks y que les sirva de información, ya como un tríptico informativo, pero también tiene para ejercitar. Esa es la función que cumple un Labbook y la diferencia es que es grande y que me permite realizar actividades dentro de ella, que me permite entregar información dentro de ella, ¿ya? Y esto es puede ser como planteamiento de un problema, la interiorización del teorema de Pitágoras, ya para alumnos nuevos. Ese es como un fin que se le puede buscar al Labbook. Ya, la pauta de evaluación que se va a aplicar es la que pueden ver acá, ¿cierto? El puntaje, la fecha de inicio, fecha de término, van a tener harto tiempo. Primero, que la organización y el contenido sea atractivo, o sea, que ustedes lo organicen de una forma bien, ya que den buen uso a los temas, que destaquen lo importante, que sea atractivo visualmente. Ya yo sé que les cuesta un poquito lo manual, pero se puede. Ya, la pertinencia del contenido, o sea, que tiene que estar relacionada obviamente a lo que estamos viendo en matemática, que es el teorema de Pitágoras, ortografía, vocabulario, redacción, ya, que agreguen imágenes, monitos, lo que se les ocurra, este es el momento de hacer explotar su imaginación, ya, y cumplir obviamente y comprometerse con la responsabilidad del trabajo. Esta evaluación, chiquillos, va a ser una evaluación adicional a matemática y también va a ir una nota en tecnología. Van a tener nota en las 2 asignaturas con este trabajo. ¿Ya? Es un trabajo manual, no es necesario que ocupen material comprado en un bazar, ya pueden optar con material reutilizado, también se puede usar, todo depende de la imaginación y lo que se les ocurra para poder crear. Y hasta ahí, ¿hay alguna duda, chiquillos, con respecto a eso? Yo sé que el año pasado trabajaron un Labbook y les mostraron imágenes también y cuál es el fin y cómo se trabaja y todo eso. Ya, Franco me contesta que no hay duda y Benjamín igual. Voy a pasar entonces a la guía número 2, parte 5. ¿Ya? Primero que todo les debo recordar, chiquillos, por favor lean bien las instrucciones de la guía. Si ustedes observan las guías, yo antes de que ustedes las puedan resolver, les escribo acá, ¿cierto? Todas las indicaciones y ustedes tienen que verlas ahí. Por ejemplo, muchos me escribieron que se habían equivocado con que habían puesto puntos, que habían puesto el f de x, y yo acá les escribí, si ustedes pueden ver, acá, que las funciones no deben tener espacios entre los datos, y segundo, que no ocuparan el separador de miles. Ya veo que empezó a... allá. Ya, como pueden ver acá, yo les había indicado que no podían, cómo tenían que responder. Esa era la idea de las instrucciones. Además de eso,
Hasta ahora vamos muy bajo en las entregas, chiquillos. Yo tengo, hasta hoy día en la mañana tenía 7 nomás que me han entregado las guías, y como pueden ver, la mayoría de los errores están en la pregunta 2 y 3. Ya como están esos errores, yo voy a plantear aquí un ejercicio que no está en la guía obviamente, para poder explicarle más o menos el paso a paso de la resolución de un ejercicio como los que están en la plataforma, ¿ya? En este ejercicio dice, en un hotel, una habitación simple tiene un cargo fijo por 3 días de 45.000 pesos, y por cada día adicional de alojamiento se cobran 20.000. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿cierto?, es registrar mi información, separar los datos. Yo tengo que me cobran 45.000 por 3 días, ¿ya? Y que además, adicional, me cobran 20.000 por todos los días que yo me quede, que son días que los vamos a dejar como X días, porque eso es una variable súper independiente. Cuando yo quiero modelar esta función, yo tengo un valor fijo. Chiquillos, el valor fijo, que es el que siempre se mantiene, es mi n. Por lo tanto, yo pongo acá 45.000. Para pagar yo tengo que sumar este valor. Entonces es más 45.000. Y los 20.000 dependen de la X. Por lo tanto, el 20.000 es mi valor de M. Y acá sería 20.000 X. ¿Ya? En este caso yo agregué los separadores de miles. Ustedes no tienen ejercicios con separador de miles en la función. Esto se tenía que escribir tal cual como yo lo dejé acá. El f de x, que es lo que nosotros agregamos generalmente antes, no se agrega a la respuesta. Solo necesito yo que escriban esto. Nada más. Sí, hay Dígame. algunos niños que me escribieron varios por esta guía, que algunos le escribieron FDX, entonces yo chequeé y al final no les dije que le hicieran de nuevo. Nosotros en forma manual yo le modifiqué el puntaje y le puse el total. O bien Sí. hay algunos niños que escribían todo esto junto y me parece que la respuesta está separada entre el X y el más y el 45.000. Entonces lo escribían todos juntos sin separación. Pero es que recuerda que el C y el A y el B son, yo las tengo sin separación, sin ninguna separación, está todo de corrido, Lo sin que pasa es que hay espacios. un niño que puso 20.000 X más 45.000, así tal cual, ¿Mm? todo junto me parece. O lo separó. Los separó, Puso sí, yo escribí todo X junto. espacio 45.000 y se lo consideraron malo. Sí, porque Me tiene que parece ser que todo junto. Ya tiene que ser todo junto sin espacios. Ya, y en la parte de abajo, cuando me pregunta cuál es el monto a pagar si se quedan 6 días más, yo en esta función, que es la que escribí arriba, tengo que reemplazar el valor de X. El valor de X, ¿cierto? Era los 6 días. Entonces yo multiplico por 6 más 45.000. Ya, esto es 20.000 por 6, son, perdón, son 120.000 más los 45.000. ¿Ya? Y por ejemplo, a mí que sí me da un resultado con separador de miles, lo escribo así, sin separador de miles, todo directo. ¿Ya? Con respecto a esta resolución, yo sé que hay muchos que tuvieron o agregaron el f de x, o pusieron espacio, o pusieron el separador de miles. Salvo esa situación en particular, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se resuelve? Para que me lo puedan escribir. Si es duda solo con cómo se resuelve. Hasta Creo el que no. momento no hay duda. Había un niño, disculpa que me devuelva mucho, que indicaba si el trabajo, el interdisciplinario, Es será en en pareja, grupo o grupo. solos. Yo tengo entendido que dejamos en grupo o solo, que podía ser ambas. Yo no recuerdo muy bien, lo que pasa es que esa parte de cómo La se tenía que van a decir hacer el labbook es respecto a la profesora de de tecnología. tecnología. Ella es Pero la que nosotros va a vamos a decir averiguar y les podemos eso. responder. Alonso dice que es Nosotros vamos a solo, dijo responder. la profesora solo, ya. Ya. César, ¿por qué se multiplica por 6? Porque a mí me da la información que se quedó 6 días más.
Y acá dice que por cada día adicional son 20.000 pesos. Entonces yo esos 20.000 los multipliqué por los días adicionales que se quedó. ¿Ya? Ya. Voy a continuar entonces. Ojo acá, chiquillos, les voy a dar esta información. Cuando ustedes obtienen resultados como los que salen acá, ¿ya? Que son 0 puntos o 5 puntos solamente, que quiere decir que es una correcta, nosotros con la Miss Danitza eliminamos la entrega. ¿Qué quiere decir esto? Ven que ahí dice eliminar la entrega, que nosotros borramos que usted entregó su guía para darle la oportunidad de que la realicen de nuevo. Y algunos alumnos que se equivocaron en la separación o pusieron el FDX, nosotros o modificamos el puntaje o definitivamente yo a algunos les mandé mensaje, lo pusiste con espacio, borré para que lo hagas de nuevo, sin los espacios, tus respuestas estaban bien, ¿ya? Pero para que sepan que cuando usted abrió la guía y dijo, chuta, tengo 0 puntos, nosotras generalmente borramos esa entrega y va a poder volver a hacerla. Para eso tiene que buscar las guías en el muro. ¿Ya? Ahora, el modo Edmodo. Vamos a comenzar nuestra guía número 3, que va a estar enfocada al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Hoy día, chiquillos, no es una guía de contenido, sino más bien una encuesta que nosotros necesitamos que ustedes nos respondan. Además, les informamos que todo el trabajo en Edmodo, absolutamente todo, desde la guía parte 1, número 1, hasta lo último que trabajemos, va a ser evaluado y finalmente calificado. ¿Qué quiere decir esto? Es con nota. Ya. Por eso es importante que resuelvan todas las guías que tengan pendientes de Edmodo y que cuando las tengan todas completas nos escriban, Miss, yo estoy al día o me puse al día, ya para que nosotros podamos estar al tanto y podamos revisar. ¿Ya? Además de eso, LIRMI. Nosotros, la primera evaluación que se va a considerar en matemática son sus 2 mejores notas de las guías que se enviaron a casa, que eran 4, que son las que se enviaron hasta el 18 de junio. La primera era de definiciones de números enteros y tenían que hacer un mapa conceptual. La segunda guía tenían que ordenar, ¿cierto? Y aplicar la regla de los signos en la multiplicación. La tercera era de resolución de problemas y la cuarta era de crear el juego, ¿ya? De esas 4, a los alumnos que entregaron las 4 guías, nosotros vamos a tomar sus 2 mejores notas y esas van a ser la calificación del primer periodo, ¿ya? Por eso, todos los que no han enviado ninguna de las 4 guías, ahora nosotros subimos el LIRMI, para que no tengan que buscarlas en la página de Emprender, subimos el LIRMI, la guía 3 y la guía 4, que es la de resolución de problemas y la de el juego. ¿Para qué? Para que ustedes puedan descargarla, resolverla y subirlas nuevamente por LIRMI, no por correo, por LIRMI. ¿Por qué no podemos poner la guía 1 y 2? Porque de la guía 1 y 2 la recepcionamos, ponemos que usted la entregó, pero no podemos calificarla porque las pautas se subieron a la página. ¿Ya? Sin embargo, si usted no entregó ninguna de las guías y dice, chuta, no entregué ninguna, no voy a tener ninguna nota, puede descargar o la 3 o la 4, la resuelve y la sube de nuevo por LIRMI. Si usted tiene todas sus guías al día, solamente debe enfocarse en Edmodo, ¿ya? Las guías en LIRMI aparecen así. Nosotros hemos subido solo este material porque seguimos trabajando con Edmodo. Acá les subimos las guías para poder darles acceso más fácil a las guías que tienen pendientes, ¿ya? Las pueden encontrar, las descargan y las pueden volver a subir. Ya, chiquillos, para enviar por LIRMI en el canal de YouTube del Departamento de Matemática hay tutoriales de cómo subir guías en LIRMI, ¿ya? Así que métanse ahí y busquen donde pueden encontrar el video. Martín, los que ya hicieron las guías, solamente dedíquense a Edmodo, nada más que Edmodo. ¿Qué pasa si no responde bien las preguntas? Lo mismo que en una prueba. No, Elías, se tiene que enviar por LIRMI, no por Gmail. Ya, y Matías, si usted responde mal las preguntas, son errores de la resolución, pues parte de equivocarse, hay que estudiar más, ¿ya? Solamente les damos la oportunidad de volver a resolver a los alumnos que obtuvieron 0 puntos.
Ya, no sé si hay alguna otra información que necesiten, chiquillos. Creo que no. Elías, hay un tutorial en el canal de YouTube del Departamento de Matemática donde te enseña cómo subir material al IRMI, cómo ingresar al IRMI. Ya está toda la información ahí. Julieta, es que me llegó una interna, entonces como larga Ya, la respuesta para escribirla. Me pregunta, a lo mejor también es pregunta para otro. Si yo envío una guía por correo y no la hice por Edmodo y ahora me aparece como atrasada, igual las tengo que hacer, sí, no, Julieta. O ¿cómo? sea, lo que pasa es que ella me envió, no sé, una guía de Edmodo, no Ah, ya, correo. sí, Entonces nosotros por correo no hacemos corrección de Edmodo. Entonces usted tiene que agarrar esa guía, transcribir la respuesta en Edmodo. Si le aparece el mensaje rojo como que está haciendo la prueba atrasada, no se preocupe, no hay descuento por atraso. no, Entonces para necesitamos nada. que todos los que han enviado guías por correo las transcriban a Edmodo porque nosotros no le estamos colocando ni siquiera recepción. La recepción de Edmodo es solo por Edmodo, no por correo, Así es, sí. por Si le si acaso. aparece pendiente, tome la guía que mandó al correo y marca las mismas alternativas. Eso es todo lo que tiene que hacer, porque nosotros estamos recibiendo solo las respuestas por Edmodo. Estamos trabajando solo con Edmodo. Ahora les voy a mostrar, si no Voy a hay enviar el dudas, link del... vamos ya del canal. Les Sí. vamos a agradecer por esta clase, chiquillos, se portaron súper bien, gracias por la participación, por su conducta. Esperamos vernos en el próximo acompañamiento y ahí les voy a escribir que recuerden que pueden visitar el canal de YouTube, ya Departamento Segundo Ciclo Matemática, donde nosotros subimos todas las clases, ya el material de por favor, contesten la encuesta que es importante, la encuesta, la clase de hoy y el PowerPoint de hoy van a estar habilitados mañana para que los puedan ver. ¿Ya? Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir a los Instagram. Ustedes saben que nosotros tratamos de responder a la brevedad todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias. De nada, Benjamín. Chao, chao, chiquillos. Cuídense mucho, mucho. Adiós, adiós. Chao, Miss. Sí, chiquillos, la encuesta va a estar en Edmodo, así que ahí la pueden ver. Hasta el próximo Despide. acompañamiento, chiquillos. Cuídense mucho. Que estén muy Chao. bien. Chao, Que Chao, chao. chao, cuídense. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.